Muy bien, empezamos entonces, son las 15:05, hoy es martes 7 de mayo de 2024, bienvenidos, bienvenidas, es la segunda clase de este módulo número 7, con el cual estamos completando la cursada de esta diplomatura en gestión social y desarrollo territorial que empezamos por allá por julio, agosto de 2023. Bueno, para nosotros, como decimos siempre es un gusto, ¿no?, encontrarnos en este espacio. He recibido en el transcurso de la semana comentarios positivos en relación a la clase anterior. Entendemos que fue una buena introducción en el universo de la formulación y el diseño de proyectos, a la vez que íbamos recuperando contenidos, criterios y también haciendo algunos comentarios y consideraciones del orden de lo teórico y lo metodológico para pensar el proceso de diseño y formulación de proyectos, que como bien comentábamos la semana pasada, ¿no?, entendemos que se trata no de un proceso lineal, tampoco de un proceso secuencial ni sencillo, sino que más bien decimos que se trata de una operación. ¿Por qué una operación? Porque involucra el diseño y la puesta en marcha de un conjunto de acciones tendientes a generar una instancia que sistematice, ordene y promueva el diseño y el desarrollo de una acción o actividad que tiene un inicio y un fin precisos y determinados en el tiempo. Por eso, esto que decíamos la semana pasada, que entendemos la noción de proyecto como la unidad mínima de asignación de recursos para la atención de uno o varios objetivos. Y en este espacio en el cual estamos problematizando y pensando proyectos que se preocupan o se enfocan a las diversas cuestiones relacionadas y vinculadas con el desarrollo territorial, entendemos que este proceso en sí mismo, más claramente, no se trata de una mera línea, sino que es más bien, digamos, un conjunto de pasos que estamos resumiendo rápidamente en esta imagen que ponemos en pantalla y que ya presentamos la semana pasada, ¿no? Esta idea de que el punto de partida para un buen diseño de proyecto supone identificar, pensar, problematizar y enunciar un problema, para lo cual vamos a recurrir a un conjunto de técnicas y habilidades que nos permitan analizar en profundidad ese problema y desarrollar una instancia de profundización o de investigación del mismo, para luego construir y tomar una decisión, una alternativa de trayecto, de camino, tendiente a hacer posible, a hacer realizable ese horizonte que identificamos en el momento inicial, un poco por esto que decíamos de que el problema emerge en la brecha entre la situación actual, la situación presente y el futuro deseado, el futuro soñado, el futuro que aspiramos a construir. Esa construcción, ese recorrido, como si de una suerte de escalera se tratase, bueno, es en esa construcción, en ese recorrido, en donde ubicamos al proyecto como tal. Y para llevar adelante un proyecto se requiere definir un conjunto de objetivos, metas y actividades que buscan responder a la pregunta ¿qué hacemos para lograrlo o qué hacemos para solucionar un determinado problema o para mitigar un determinado problema? Cuando entendamos también que hay problemas que no podemos solucionar de forma permanente o revertir de forma definitiva, pero sí podemos intentar mitigar, restringir, disminuir.
Para hacer posible esos objetivos, que a su vez requieren un conjunto de acciones que les permitan materializarse, requerimos contar con recursos que son de distinto orden, de distinta índole. Cuando hablamos de recursos, recuerden ustedes que no solamente estamos haciendo referencia a los recursos económico-financieros, sino también a los recursos humanos, a los recursos materiales, a los recursos de poder, que tienen que ver con generar las condiciones para hacer posible nuestro diseño de proyecto. Y algo de esto también vamos a estar comentando en el día de hoy. Para finalmente luego pasar a una etapa de implementación o ejecución del proyecto que tiene que ver con una serie de pasos que están contenidos en un cronograma de actividades que a su vez requiere de un diagrama o diseño presupuestario que permita ordenar los procesos de implementación. Para luego sí evaluar el desarrollo o ejecución del proyecto, evaluación que también lo dijimos la semana pasada, forma parte de la otra cara de la moneda con este proceso de diseño y de planificación, ya que podemos evaluar en distintos momentos del proyecto. Podemos evaluar al final del mismo, si deseamos hacer una evaluación de resultados. También podemos evaluar de forma concomitante o paralela a la ejecución o implementación. En ese caso, la idea de evaluación puede adquirir el nombre de seguimiento o monitoreo. Hacemos seguimiento o monitoreo mientras implementamos el proyecto con el objetivo de, mientras tanto, poder ir verificando si se van cumplimentando o no las acciones previstas. Si esas acciones previstas, por ejemplo, responden o no a los objetivos originariamente previstos y si el diseño presupuestario responde o no a el cronograma de acciones que tenemos originariamente pensado. En estos casos estamos haciendo una evaluación que es de otro orden, que tiene que ver con construir un seguimiento o un monitoreo del proceso de implementación. A su vez, el momento de evaluación también puede servir para generar lecciones y recomendaciones aprendidas que a su vez alimenten un futuro proyecto, sea una segunda etapa de nuestro proyecto original, sea un proyecto idéntico, pero a llevar adelante en otra comunidad, en otro territorio, o sea directamente un proyecto de otro orden o un programa de otro orden realmente diferente. Este es un poco el repaso que estamos intentando hacer siempre como punto de partida para las clases que tenemos en esta instancia del último módulo. Acá estamos viendo un poco una suerte de, no me gusta denominarlo receta, pero sí guía u hoja de ruta para pensar el proceso de diseño y formulación de proyecto. Y también hay que hacer una buena diferencia, que si bien es conceptual, a ustedes les va a resultar muy importante. Decimos que referimos al proceso de diseño cuando estamos hablando de toda la cocina, de todo el periodo previo que implica, digamos, la organización, gestión y sistematización de una idea-proyecto. Y más bien preferimos hablar de formulación cuando materializamos ese proceso de diseño en un formulario concreto, ¿sí? Entonces, el diseño de proyecto sería algo así como la cocina, toda la previa de una idea-proyecto, y el momento de formulación tendría que ver más bien con la materialización. Esta semana todavía estamos pivoteando en estos momentos 1 y 2, que tienen que ver con el análisis de problema y la construcción del diagnóstico, que ya anticipamos la semana pasada que tiene que contar con algunos elementos particulares para que un buen enunciado de problema pueda ser considerado como tal. Y, en segundo lugar, la selección de alternativas, que tiene que ver con la decisión o las definiciones en torno a tomar una alternativa particular en detrimento de otras, tendiente justamente a resolver, mitigar o disminuir el impacto negativo del problema que hemos analizado y definido como prioritario. Insisto, porque esto es muy importante que lo tengan en cuenta, sobre todo cuando de pensar el abordaje de problemas relacionados con el desarrollo, con el territorio, con la sostenibilidad,
con la gestión social. Tenemos distintos tipos de problemas. Ahí les vamos a hacer una lectura recomendada de Mario Rovere, que en su taxonomía de los problemas nos permite echar un poco de luz a esto que estamos diciendo. Tenemos distintos tipos de problemas. Hay problemas que tienen causas mayormente estructuradas, que si eliminamos las causas tendemos a aumentar nuestra capacidad de resolución del problema. Y por otro lado tenemos problemas menormente estructurados, inestructurados o desestructurados y que tienen una resolución de mayor complejidad, donde muchas veces lo que tengamos que hacer es disminuir su impacto negativo o disminuir su potencia. Recordemos entonces que para un buen enunciado de problema tenemos que dar cuenta de la manifestación de ese problema, es decir, cómo se expresa, cómo se hace visible o presente. Hay que enunciar cabalmente un actor afectado por el problema como tal, y el mismo deberá tener un recorte, un encuadre en tiempo y en espacio. Esto es, el problema no sucede en el aire, sino que lo hace en un espacio determinado, lo hace en un espacio concreto de un territorio que puede ser un barrio, una ciudad, una región, un determinado sector de un barrio o un determinado sector de una ciudad. No es lo mismo un problema de contaminación de un curso de agua vinculado a un arroyo como el arroyo Las Tunas en la ciudad de Paraná, que recibe distintos tipos de efluentes, recibe residuos, es decir, basura, recibe efluentes industriales del parque industrial, muchas veces sin tratar, recibe otros tipos de efluentes o volcados, muchas veces de manera totalmente informal e incluso ilegal, que si nos referimos a la contaminación del tramo superior del río Paraná. Estamos hablando, si bien del mismo problema desde el punto de vista teórico o técnico, estamos hablando de otro encuadre temporal, de otro encuadre espacial, de otros tipos de manifestaciones y de otros actores afectados. Esto les sugiero que tomen nota, hagan captura de pantalla, porque acá, y en lo que hemos dicho hasta acá y en la clase anterior, hay en buena medida la clave de la consigna de trabajo que ustedes van a tener que realizar para la tutoría de esta semana. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bien, todo bien, dice Silvia. No, dice Martín. Alejandra saluda. Hola Alejandra. Vanessa dice se entiende. Todo bien, entendido, Mariana. Bueno, seguimos para adelante. Estamos un poco repasando. Bueno, Rosa, Emanuel, me alegro que les resulte claro, que les resulte útil. De a poquito van a ir viendo cómo nos vamos a ir metiendo con el ejercicio propiamente dicho de pensar los problemas, de pensar las alternativas de solución o de mejora, ¿sí? Pero un poco lo que les decía la semana pasada, no se apuren en el ánimo de querer cocinar y tener el proyecto ya para sacarlo, como quien dice, del horno, ¿sí? En eso tenemos tiempo y estamos bien, así que todavía no se apresuren a hacer los enunciados, ¿sí? Ahí Sergio me pide que repitamos el concepto de manifestación. La idea, Sergio, de la manifestación del problema tiene que ver la expresión que permite hacer visible el problema como tal. O sea, un problema tiene que tener una manifestación asociada a la existencia de ese problema. Hay problemas que tienen manifestaciones más visibles y otras que son latentes. Por ejemplo, el impacto negativo en la salud de las personas que generan las quemas
en los basurales a cielo abierto, tiene una manifestación muy visible, porque hay contaminación, hay daño a la salud, hay humo. En cambio, hay otros problemas que tienen manifestaciones latentes. Por ejemplo, la contaminación por microplásticos en los cursos de agua. Los microplásticos son invisibles al ojo humano. Sin embargo, hay estudios científicos, ¿no?, que dan cuenta de su existencia no solamente en el curso de agua, sino también incluso en el interior de los cuerpos de los peces que después consumimos. Bueno, ahí hay un problema que existe como tal, pero su manifestación es menos visible o quizás no es visible al ojo humano, sino que requiere otro tipo de herramientas en cuanto a la investigación de ese problema. Acá Romina dice si se pueden tomar como base los trabajos antes realizados en la diplomatura para seguir la misma línea porque vienen realizando un trabajo grupal. Sí, sí, por supuesto que eso, digamos, cada grupo tiene libertad para poder ordenarse. Lo que sí, una recomendación que les hicimos tenía que ver con evitar las reiteraciones o repeticiones de exactamente el mismo problema y la misma idea proyecto, ¿no? Y en eso queremos un poco ampliar y abrir el abanico. Pero no se asusten que ahí también les vamos a ir ayudando a pensar tonos, a pensar prioridades locales, a ponerle el foco en algo que quizás el encuadre general, el paraguas general pueda parecer el mismo, pero que después cada localidad o grupo le pueda dar su impronta. Alejandra, te has levantada la mano. Hola, buenas tardes, Maxi, y a todos los compañeros ahí. Te estaba escuchando sobre el tema de la manifestación que estabas comentando, y como te puse acá en el chat, acá en Aranguren, hay dos problemáticas que son fundamentales y serían urgentes ahora, ¿no? Y creo que ahora y siempre, ¿no? El tema de lo que es la vivienda y el tema salud. Acá desde el municipio donó un pedazo de terreno donde se está por edificar un nuevo centro de salud que quedaría en otro barrio, ¿no?, donde está ubicado. O sea que va a tener más lugar y la idea es traer más especialidad. Esto es visible y es molesto para todas las personas acá en Aranguren porque actualmente, con lo que cuenta, digamos, es chiquito y no hay especialidades. Por decirte una radiografía, tenés que irte a Ramírez a hacértela. No contamos con ecógrafo, o sea, tenemos una ambulancia, pero es algo muy básico, digamos, y hay otras cosas que se necesitan. Así que acá está el proyecto de poder hacer, ya se presentó toda provincia, se está esperando, ¿no? Tuvo media sanción la semana pasada este proyecto, y bueno, eso es algo que está pasando y es una problemática porque nosotros, por decirte, yo no tengo vehículo, y si a mí me pasa que se me enferma alguno de los chicos, tenés que contar con un remis, y si no tenés plata para el remis, hablar desde la MUNI en Acción Social si alguien te puede llevar, si es durante el día y si es a la noche, agarrar el teléfono y llamar a todo el mundo a ver que quién te puede llevar al médico, porque el tema del médico también está jodido acá en la salita. Nosotros le decimos salita acá, ¿viste? Somos más o menos 2.100, 2.200 habitantes. Esa es una de las problemáticas. Y la otra es el tema habitacional. Actualmente hay un terreno muy grande que se va a dividir para ahí edificar varias viviendas. La idea de lo que es la gestión que está en este momento es poder lotear todo este terreno y darle a la gente a pagar en cuotas, digamos, el terreno para que a la vez pueda empezar a edificar. O sea, creo que cualquiera de los dos temas que podamos tomar con Francisco puede llegar a resultar interesante debido, digamos, a esa problemática que está pasando hoy. Buenísimo, muchas gracias Alejandra por tu comentario. Ahí, como dato importante, ustedes lo que tienen seleccionado son dos grandes paraguas, ¿no? O sea, salud y vivienda son como si fuesen dos titulares en el diario, ¿no? Ahora ustedes tienen que construir el problema en esto que estamos diciendo del enunciado en relación a qué de la vivienda y qué de la salud. El problema vinculado con salud es la falta de profesionales en la localidad, la falta de un dispositivo sanitario con equipamiento adecuado para brindar atención primaria,
la distancia que hay entre el sector más poblado de la localidad y el centro de salud más cercano. Bueno, fíjense, todo eso está relacionado y ustedes ahí tienen que hacer un ejercicio de priorizar, digamos, por dónde entienden que es el problema principal. Bueno, hacer el recorte de, bueno, ya dijiste que sucede en su comunidad, hace cuánto tiempo que este problema persiste. Bueno, recuerden que la semana pasada vimos algunos ejemplos de enunciados correctamente formulados, así que búsquenlos en el video para que puedan volver sobre esos. Vamos a traer seguramente después también algunos otros ejemplos y los que ustedes mismos vayan generando y vayan construyendo. Una vez que tienen bien resuelto el enunciado, ¿no? Que insisto, con esto nos vamos a empezar a meter un poquito más en detalle a partir de hoy. Una vez que ustedes tienen bien resuelto el enunciado del problema, ¿no? Esto que ahí aparece en el árbol de problema como el problema central, ¿no? Esta idea de los árboles las usamos porque son muy gráficas para pensar y para proyectar, ¿no? En el árbol de problemas lo que hacemos es, bueno, colocamos al problema en el centro, como si fuese el tronco, ¿verdad? Como si fuese el nudo central de la cuestión. Y a la hora de analizar el problema en profundidad tenemos que resolver dos preguntas centrales. Una que tiene que ver con por qué está pasando, por quiénes está pasando, es decir, cuáles son las causas, cuáles son los motivos o fundamentos que dan origen a ese problema que estamos atravesando. ¿Mm? Las causas son algo así como las raíces del árbol, ¿no? Donde tenemos causas directas, más cercanas a la superficie, más cercanas al problema, más visibles, y causas indirectas, que son quizás no tan visibles, más lejanas, no son de primer orden, pero que a su vez son causas que explican a las causas directas. ¿Sí? Ahora ya lo vamos a ver con un ejemplo. Y en esa misma línea, como si fuese la copa del árbol, es decir, lo que está visible, lo que nosotros vemos, nos encontramos con efectos directos e indirectos en relación a ese problema. En el árbol vemos efectos directos e indirectos relacionados con el problema que estamos identificando, el problema que hemos enunciado y colocado en nuestro tronco. Luego, a partir de un proceso de transformación o de reversión, como si diésemos vuelta a la moneda, vamos a transformar el problema, vamos a revertir su enunciación para transformarlo de un enunciado negativo a un enunciado positivo, donde va a aparecer entonces una suerte de propósito u objetivo general, como si fuese una suerte de alternativa de solución o alternativa de mejora para la resolución de nuestro problema. Por ende, en esta imagen del árbol de objetivos, que es como la contraposición al árbol de problemas, nos vamos a encontrar en las raíces los medios directos e indirectos, esto es, las acciones, las intervenciones que vamos a realizar con el objeto de poder llevar adelante nuestro objetivo general, nuestro propósito de intervención que tiene que ver justamente con la intencionalidad del proceso y del proyecto que estamos llevando adelante. Por último, en la copa de este árbol de objetivo, vamos a ver los fines, directos e indirectos, relacionados con el objetivo general o propósito que nos hemos planteado. Es decir, transformamos los efectos directos e indirectos negativos en fines directos e indirectos, que son positivos y que tienen que ver con la repercusión positiva de nuestra intervención. No se asusten, esto es un poco complejo desde el punto de vista metodológico, sobre todo para quien accede por primera vez a esta información, ¿sí? Les puede resultar un poco complejo en un primer momento, pero no se preocupen que vamos a volver a trabajar sobre esto. No es que lo tengan que explicar ni que lo tengan que saber de memoria, sino que simplemente, digamos,
es una aproximación metodológica que les sirve o les debiese servir como alternativa para la construcción y el diseño de la idea proyecto. Fíjense ustedes que ahí en pantalla lo que están viendo es un poco la explicación del análisis de problema, que es lo que yo recién les estaba contando al mostrarles las imágenes. Fíjense que ahí encuentran entonces en el análisis de problema esta idea de, bueno, identificar un problema previamente enunciado, realizar un análisis e identificar sus causas y sus efectos dentro del árbol de problemas. Ahí tienen el paso a paso de cómo elaborar un árbol de problemas. Esto generalmente en el espacio de aula-taller en el cual solemos trabajar muchas veces este tema, lo que hacemos es, bueno, elaboramos los enunciados de problemas, los ponemos en tarjetas, esas tarjetas las distribuimos en un espacio y después nos dividimos en grupo y cada grupo trabaja con un problema, ¿no? Y empezamos a enunciar las causas y los efectos, ¿no? En relación al problema y empezamos a tratar de construir colectivamente la idea o la noción del árbol, como les decía recién. Fíjense esto que aparece acá, ¿no? Esta idea de que las causas más visibles o más evidentes están más cerca de la superficie, están más cerca del tronco, están más cerca del problema, ¿no? Son las causas directas con las cuales asociamos nuestro enunciado de problema. Las más profundas muchas veces no son las inmediatas o las más visibles, sino que son las que están más lejos de la superficie, que a su vez explican las causas más visibles. El hecho de poder identificar grupos de causas e ir armando conexiones nos permite, en cierta forma, ir generando grupos e ir asociando, digamos, causas que nos permiten explicitar un determinado problema. Fíjense acá, a ver. El enunciado de este árbol de problema dice alta accidentalidad de los automotores. Podríamos decir también, si queremos cambiar las palabras, incremento de la cantidad de accidentes automotores. A ese enunciado, a simple vista, ¿qué le podría estar faltando? A ver, Alejandra. Bien, Stanislao, bien, Luján. Definición concreta de tiempo y espacio. A ver, Alejandra. Por ejemplo, la parte preventiva y toma de conciencia por parte de la gente. Porque en realidad... No, ahí te estás apurando. Ahí te estás, ¿ves? Ahí te estás apurando. Justamente es lo que les decía, que es donde tenemos que poner el freno. ¿Sí? Ahí te estás apurando. La pregunta era, ¿qué le falta a la definición de problema alta accidentalidad de automotores? Y ahí Silvina, María, Bueno, Karina... ¿En qué tiempo? ¿Cuántos? Claro, pero vos dijiste otra cosa antes, por eso digo, o sea, Sí. ahí te apuraste, ya te pasaste a otra instancia, ¿no? Acá estamos trabajando sobre este enunciado, que lo traemos a propósito como ejemplo, porque está en un manual incluso, y a nosotros nos gusta manifestar que a nuestro humilde entender está incompleto, ¿no? Entonces, podríamos decir, ¿no?, que la alta accidentalidad o el aumento de los accidentes de tránsito de automotores, ¿no?, que sucede en la provincia de Entre Ríos en los últimos 6 meses. Yo no sigo el tema en detalle, pero a ojo, simplemente de consumir permanentemente las noticias, me atrevería a decir que la tasa de accidentalidad en la provincia en los últimos meses ha aumentado de una forma importante, ¿no? Entonces, bueno, alta accidentalidad de automotores, ¿no?, en rutas de la provincia de Entre Ríos entre los meses de enero y mayo de 2024. Esa sería una resolución o un enunciado de problema un poco más completo y más consistente con esto que venimos diciendo. Nico tiene la palabra, que levantó la mano. Sí, simplemente porque me ocupé del tema periodísticamente y me pareció exactamente lo mismo que vos. Y respecto del 2022, sí,
es más la accidentología en automotores en la provincia de Entre Ríos, pero estamos en el mismo número que el año pasado. Dato simplemente para aportar. Me acordé justo cuando lo mencionaste. Bueno, Entonces, ¿cómo sería? ¿Aumentó el promedio? O sea, no aumentó el promedio, pero aumentó la cantidad de accidentes en se estos mantiene meses. abril, de enero a abril, por ejemplo, la estadística que maneja el área de accidentología vial y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial es de enero a abril del 2023. Había 50 fallecidos en accidentes de tránsito en rutas entrerrianas, y este año iban 51 y faltaban 2 días o un fin de semana, o 2 días de abril. O sea, estamos prácticamente en el mismo número. Bueno, ahí Pero sí tienen. estamos por encima del promedio del 2022. Bueno, entonces, bueno, muy interesante el comentario de Nico, gracias. Fíjense por dos cosas, ¿no? Primero, primer dato, la importancia de apelar a los datos, ¿no? Y a la investigación para la construcción de un problema, porque si no, caemos en el riesgo, y es bastante frecuente, y esto pasa no solo a nivel de las organizaciones, sino a veces a nivel del propio Estado, cuando tiene que tomar decisiones o tiene que hacer construcciones problemáticas, de que terminamos, digamos, construyendo problemas o situaciones problemáticas a partir del sentido común o a partir de la mera percepción. Entonces, fíjense, lo que yo dije es una percepción que tengo, no tengo los datos porque no sigo el tema. Ahí Nico me desmiente, dice, no, en realidad, si comparamos con el 2023, la tasa de accidentalidad y la cantidad de muertes se ha mantenido más o menos estable. Sí hay un aumento en comparación con 2022. Entonces a mí me genera, bueno, quizás el aumento del promedio, ¿no? Lo encuentro si me voy al 22, al 21, al 20 y lo comparo, bueno, el 20 no lo podemos comparar por la pandemia, pero bueno, al 22 y al 21 que fueron momentos todavía de pandemia, pero un poco más normales, entre comillas. Bueno, quizás lo tenemos que buscar ahí, o no, o simplemente decir, bueno, a ver, nosotros consideramos que acá hay un problema porque la tasa de accidentes está por encima del promedio nacional, ¿no? O sea, otro ejemplo en esta misma línea, la tasa de suicidio en Entre Ríos está por encima del promedio nacional. Entonces yo, si soy el área de salud mental del Ministerio de Salud, puedo decir, tenemos un problema en Entre Ríos. Se suicidan las personas en todas las provincias, pero nosotros tenemos una tasa que está por encima de la media, ¿no? Y afecta principalmente a jóvenes de 18 a 30 años. Bueno, acá tenemos un problema. Vamos a trabajar sobre esa construcción, ¿sí? Pero fíjense la importancia de apelar a los datos y a la investigación para construir problemas, y fíjense cómo ya desde la propia construcción uno aplica un criterio y un posicionamiento. Por eso también lo que decíamos la semana pasada, no es lo mismo, ¿no?, la construcción que pueda hacer un agente sanitario que la construcción que pueda hacer una entidad religiosa. Quizás a las dos entidades les interesa la situación de la mamá embarazada joven, ¿sí? Pero seguramente la construcción desde el posicionamiento del agente sanitario va a ser diferente que aquel que tiene una mirada religiosa, ¿no? En un caso se prioriza una cuestión, en otro caso se prioriza otra, que tiene que ver con, bueno, el posicionamiento, la ideología, los valores. Entonces, por eso, insisto con algo que ya he dicho bastante, ¿no? Esto de tomarnos un tiempo para hacer este proceso de elaboración y de amasado, tiene que ver con esto, ¿no? Con darle una coherencia y una consistencia que a veces cuando caemos en la tentación de completar el formulario fácil y rápidamente, pasamos por alto. Silvia. Maxi, buenas tardes. Yo te vuelvo para atrás al tema, justo el ejemplo que pusiste es lo que nosotros elegimos con el grupo nuestro. Estamos por hacer un plan integral de movilidad y circulación en los pueblos. Y claro, no sé si está bien, pero pedimos en mi pueblo, porque lo vamos a hacer en base a mi pueblo, el año 23 en bomberos y hospital que nos den datos de cómo fue el tema de accidentes en esos dos lugares para evaluar cómo encaramos el enunciado del problema. No sé si estará bien.
A ver, de nuevo, Silvia, porque me perdí. Vos me decís que ustedes requirieron datos locales para poder Claro. construir el problema. Claro, tomando el año 23, o sea, que nos pasen datos del año pasado, del año 23, cómo fue el tema de accidentes, que tienen los bomberos un registro, y el hospital, para armar el enunciado en base al año 23, a ver cómo podemos mejorar este año con el proyecto que nosotros queremos armar. Claro, pero ahí ustedes tendrían que en realidad hacer la comparación de los datos del 23 con los datos del 22 o del 21. Excepto que tengan los datos por mes y ustedes digan, no, miramos enero y febrero o enero, febrero y marzo, temporada de verano, por decir un ejemplo, del 23 y lo comparamos con el 24. Y encontramos que en el 24 hubo un aumento y entendemos que ahí hay un problema que requiere, digamos, una intervención, ¿sí? Eso, Perfecto, perfecto, lo entiendo. Sí, sí. Manéjenlo, digamos, como para dar para, digamos, que la construcción a partir de los datos no esté forzada, sino que responda a una lógica. Ahí veía que Karina dice si el problema se puede formular como pregunta. La idea de la pregunta sirve como dispositivo pedagógico de aprendizaje. A ustedes les puede servir generarse y formularse preguntas para construir el problema. Pero el problema como tal es un enunciado un poco como los ejemplos que venimos dando hoy y la semana pasada. Esto del problema como pregunta es más bien un problema de investigación, ¿no? Es otro orden, es un orden más académico, si se quiere. Digo porque a veces está muy buena la pregunta, Karina, porque es una confusión frecuente, ¿no? Esto del problema asociado a una pregunta tiene que ver con, ¿no?, pensar una tesis, un ensayo, un trabajo de investigación, es más del orden de lo académico. Silvina y Nico tienen la mano levantada. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Estoy con auriculares y no sé si me escuchan bien. Quería estar en principio hablando de cómo se formulan, digamos, las preguntas para el problema. Creo que es una de las partes más complejas a veces, porque la manera de enunciar el proyecto, digamos, o de definir qué es lo que se quiere hacer con el proyecto, no es tan fácil. Porque uno a veces piensa un problema y dice, bueno, tengo más o menos viable la solución por este lado, y por ahí el problema hay que desmenuzarlo, porque hay que ver a qué actores va a impactar o la problemática a qué actores está impactando y demás. Y, por ejemplo, ahí, bueno, vos pusiste alta accidentología de los automotores. Y, por ejemplo, ya al enunciarlo de esa manera, vos tenés que hacer una distinción de lo que es siniestro y la diferencia con accidente. Porque es muy importante entender que siniestro es algo que se puede prevenir y, en cambio, el accidente es algo azaroso o fortuito, digamos. Entonces, cuando uno define el enunciado del problema, también después va a impactar en los problemas, otro tipo de problemas que puede generar eso, pero si ya lo enunciamos mal desde el principio, o no mal, sino de determinada manera, después va a tener que tener una secuencia lógica, una forma de que sea viable, digamos, y si vos enunciás de determinada manera, después va a tener que tener una consistencia interna el proyecto que tiene que ver con seguir ese hilo lógico desde la pregunta inicial. Entonces, Excelente, Silvina, tu aporte muy claro. Justamente por eso planteábamos hace un momento esta idea de cómo mejoramos ese enunciado que aparece en pantalla. Muy bien tu comentario, comparto, ¿no? La noción de accidente no significa ni implica lo mismo que si hablamos de siniestro vial, porque eso implica un posicionamiento también de parte del actor que diseña el proyecto, del actor que planifica. De nuevo, no es lo mismo hablar de accidente que de siniestro vial y seguramente va a tener una connotación si soy la Agencia Nacional de Seguridad Vial, otra si soy el Ministerio de Salud, otra si soy una ONG estilo Luchemos por la Vida, pero perfecto, o sea,
el peso y el valor de las palabras o el sentido de las palabras es muy importante. Por eso, incluso van a ver que en algún momento, aún a riesgo de ser reiterativos y de ser algo insistentes con estas cuestiones, nos van a ver repetir una y otra vez, porque bueno, insisto, tiene que ver con esto de que pensar proyectos, pensar diseños de proyectos, implica un compromiso metodológico, pero también intelectual, donde no se resuelve solamente con el mero hecho de llenar un formulario, que es muchas veces lo que termina pasando, ¿no? Y es ahí, digamos, donde los proyectos carecen de consistencia y coherencia lógica, no están correctamente formulados, son débiles metodológicamente, y eso lamentablemente termina generando condiciones para que después los proyectos fracasen. Nico. Sí, ya que la escuché a Silvia, no quería redundar, pero ahí faltaría seguramente, Silvia, información que pueda constar en el área de tránsito del municipio también, porque hay algunos siniestros viales que tal vez no requieran intervención de los bomberos o no haya lesionados, pero también puede ser menores y puedan constar también en algún acta en tránsito de cada municipio. Eso era a título informativo. Y tratando de resumir lo que decías vos, Maxi, entonces, más que una pregunta, nuestro problema tiene que ser una afirmación. Exactamente. El problema es una construcción situada, elaborada por los actores que están planificando o diseñando el proyecto. Es más, ustedes tienen que tomar un posicionamiento, así sea ficticio, pensar desde dónde están construyendo esta problematización, ¿no? Si lo hacen desde un espacio de la sociedad civil, desde un espacio del Estado, desde un espacio privado, ¿sí? Y esta noción de problema tiene que tener, digamos, este enunciado, ¿no? Que cumpla esta suerte de 4 atributos o requisitos, ¿no? De el hecho y su manifestación, los actores afectados, el encuadro recorte territorial o espacial, el encuadro recorte temporal, que busca responder la pregunta ¿hace cuánto que está transcurriendo este problema? ¿No? Algunos y algunas se situarán en problemas, digamos, que son de larga data, pero que se han intensificado en los últimos 6 meses. Otros se centrarán en problemas que han surgido con fuerza en el último año, en los últimos 2 años, ¿sí? Bueno, fíjense, por eso decimos que es una construcción, porque tiene que ver con un posicionamiento previo y tiene que ver también con una priorización que da cuenta de ese posicionamiento ideológico, político, valorativo, ¿no? ¿Cuántas situaciones hoy en día representan un problema incluso para el proceso de política pública? Hace, no sé, vamos a decir, no me quiero ir tan lejos en el tiempo, pero hace 50 años atrás, que un adolescente de 16 años dejara la escuela secundaria para trabajar, para ayudar a su familia, no era un problema, vamos, que se pensara como tal. Era más bien un emergente propio, digamos, de la vida, ¿no? De la clase media trabajadora o de la clase trabajadora más popular, digamos. Quizás hoy hablar de el aumento de la deserción escolar de los adolescentes o el aumento de la no terminación del secundario en la provincia de Entre Ríos, hoy es algo que se problematiza como tal y se piensa como una situación que requiere intervención, que requiere política pública. A ver, no nos vayamos tan lejos, hasta hace 15 años atrás la secundaria no era siquiera obligatorio, lo obligatorio era la primaria, llegar al 7º grado. Entonces, bueno, fíjense cómo también a la medida que va pasando el tiempo, ¿no? Hay miradas que van ayudando a problematizar. Ahí Luján dice, el avance y reconocimiento de derechos tiene mucho que ver también con reconocerlos, exactamente, con reconocer situaciones, con hacerlas visibles, con problematizar. El aumento sostenido de los femicidios, ¿no? Tiene que ver también con una situación que se ha visibilizado y se ha problematizado como tal.
Ahí Silvia está con la mano levantada. No sé, Silvia, si querés Sí, Maxi, decir algo solo o para que te quedó la decirle si mano escuchaba levantada de hoy. lo que Sí. decía. No, para comentarte lo que decía Nico de si teníamos algo, algunas actas o algo en la comuna. Ese es el principal problema porque elegimos este proyecto, porque no había nada, o sea, es como arrancar de cero. Entonces ahí está el tema de que no tenemos datos, no tenemos base de datos, por eso preguntaríamos a los bomberos y al hospital. Comunal, municipal, no hay nada. Paola. Hola, buenas tardes. Ante todo, estoy con mala señal, pero quería hacerte una consulta sobre el tema que elegimos con el grupo. Es sobre la inclusión laboral de personas que están en el paso ya final de salir en libertad. Articular con lo que es el centro de formación profesional que existen acá en Chubut y el patronato del liberado y a su vez el servicio penitenciario. Eh, Actualmente hay muchos presos que tienen salidas que ya están previas a tener su libertad y tienen salidas transitorias donde salen a formarse en el centro de formación profesional, donde se les brindan cursos destinados, por ejemplo, gastronomía, electricidad, mecánicas, soldadura, plomería, todas cosas así. Pero el problema es que una vez que terminan los cursos, no tienen un incentivo económico como para iniciar un proyecto propio de desarrollo laboral, ¿no? Y bueno, la idea es encontrarle la vuelta de que puedan conseguir un oficio que ya sea incorporado desde el área privada, un trabajo, o bien brindarle fondos para que puedan comprar material y montar algún emprendimiento propio. Mi pregunta va porque si, por ejemplo, yo quisiera pedir fondos para que ellos puedan armar un microemprendimiento, ¿cómo tendría que hacer? Bien. Ahí todavía a esa inquietud tuya, Paola, todavía requiere, digamos, una revisión para poder pensarla como un problema, ¿sí? Un poco lo mismo que le decía, no recuerdo a quién ahora, pero le decía que, bueno, ustedes ya están, digamos, mirando la expectativa de llegada, ¿no? Que, bueno, están buscando generar mejores condiciones de inserción económica. Pero ahí, digamos, todavía tienen que lograr formular el problema. Sí, el problema sería, bueno, la no inclusión laboral de las personas que salen en libertad. Ese sería el problema, básicamente. Y Bueno, ahí sería importante que ustedes puedan fundamentar ese enunciado con algún estudio que esté relacionado, digamos, porque seguramente si buscan y van a encontrar, digamos, los análisis que se hacen que las personas que permanecen privadas de su libertad durante determinado tiempo, ¿no? Al finalizar su condena, tienen muchas menos chances de reinsertarse formalmente en el mercado laboral que quienes no atraviesan esa difícil condición. Entonces, bueno, ahí tienen que lograr llegar a una construcción. ¿Dónde están esas personas privadas de la libertad? ¿En qué espacio? ¿En qué territorio? Ese problema se ha mantenido a lo largo del tiempo, ¿no? Se ha profundizado en los últimos 5, 10, 20 años. dale. Sí. Digamos, tienen una inquietud que está encaminada, pero tienen que seguir trabajando ese enunciado, como si estuviésemos haciendo la ensalada de frutas, ¿no? Y bueno, le está faltando mezclar los componentes, un poco de azúcar, algo de juguito de naranja, un poco por ahí, para que se imaginen el paso a paso. Ahí en el chat también tenés varios y varias que van haciendo algunos aportes. Está bueno esto porque sirve para que se escuchen entre ustedes. Dale, gracias.
Recuerden también que le hemos ido pidiendo que se vayan organizando en grupos para hacer esta tarea de cara a pensar el trabajo final, ¿sí? Así que bueno, esto porque yo sé que hay muchos que ya se han ido cruzando teléfonos y demás, pero bueno, como siempre el público se renueva, diría Mirta Legrand, esto es importante recordarlo también, ¿no? De que tenemos una pauta, queremos que trabajen en grupos, eso es muy importante. Así que si todavía hay solos y solas, ¿no? Por favor, ver de empezar a encontrarse y a vincularse. Muchas veces en el espacio de las tutorías, bueno, conversan en ese sentido. Sí, María Julieta. Hola, buenas tardes. Ahora que planteaste esto y estaba leyendo hoy a la mañana de que los integrantes deben ser 4 hasta 6, nosotros somos 3. Eso es determinante, o sea, ya está así, tiene que ser sí o sí 4. Estamos propiciando que sean grupos de entre 4 y 6. Sí, sí, eso tiene que ver con tornar más fácil la gestión de los trabajos. Sé que hay otros que están de a pares todavía, ¿no? Así que bueno, fíjense de empezar a generar uniones y alianzas. Estratégicas. Claro, claro, sí. En algunos casos, bueno, digamos, les supondrá tener que ponerse de acuerdo porque si ya vienen trabajando en alguna línea, bueno, tendrán que quizás acordar una que les resulte de utilidad o que se sientan reflejados, ¿sí? Pero bueno, eso, insisto, no queremos ser nosotros quienes taxativamente le digamos, bueno, ustedes se juntan con tal y con cual, sino que en la medida de lo posible dejar que vaya fluyendo. Martín, tiene la mano levantada. Sí, discúlpame. Con respecto al tema de los grupos, el problema es que, por ejemplo, yo estoy con una compañera que es de Pinamar y por las cercanías de la zona entre Pinamar y Mar del Plata, hicimos algo cultural, ¿no es cierto?, para fortalecer el turismo en invierno, sobre todo en Pinamar. El tema es que no hay mucha gente de la zona en las clases. El problema es cómo podemos hacer para que gente que no tenga, o sea, que no conozca la zona, integrarlas al grupo, porque como es la realidad turística de Pinamar y Mar del Plata, dista mucho por ahí de otras comunidades o otras ciudades. Por supuesto. Entonces, Bueno, por lo pronto dejamos como planteada la nosotros, inquietud. Dejen planteada la inquietud acá, digamos que si todavía hay gente que está suelta o hay pares de dos que no tienen grupo con alguien más, bueno, dejamos planteada la inquietud a ver si hay alguien que se pueda incorporar a trabajar con ustedes, digamos, también claro, como parte de porque un el tema es proceso que de... como fue un trabajo, claro, el tema es que como ya le digo, como es, no, era un trabajo que presentamos ya primero, fue un trabajo que se presentó en los primeros módulos, se retomó ese trabajo y ya estamos bastante avanzados. Por eso el tema es de cómo se podrían integrar estas personas. Bueno, por eso insisto, lo dejamos abierto como una posibilidad. Ya hemos dicho que nos vamos a forzar, digamos, no vamos a forzar a nadie, digamos, a ninguna situación que no desee, pero bueno, lo dejamos planteado a ver si hay alguien que quizás, porque también puede haber alguien que le interese profundizar en el tema, ¿no? Como para conectarse con la cuestión del turismo Claro. y se quiera formar y No, por capacitar y supuesto, o acompañar sea, con no, ustedes. Así que, no es que por lo pronto, no es que vamos a no queremos, dejarlo. no se trata de no querer, se trata de ver cómo los compañeros que se quieran adherir al grupo, que sepan que ya estamos avanzados en el tema, Claro, para que a ver claro. cómo podemos unir las ideas. Ese es el tema. Buenísimo. Bueno, gracias, ¿Me gracias explico? Martín. Ahí Susana tiene la mano levantada. Le damos la palabra a Susana.
No, María Esther levantó primero la mano. Buenas tardes. Como levantó Susana, yo me había desvinculado con la mano, pero bueno, quería decirle al estudiante que estaba hablando que Susana es de Necochea y nosotros 4 somos de Chajarí, de Concordia, de Federación, o sea, realidades diferentes. Quizás lo que pasa con ellos es que ya están avanzados y nosotros nos vinculamos también con el trabajo anterior, pero eso no quita a que uno se pueda ir incorporando desde distintos lugares y enriquecer la visión, la misión, todo lo que corresponde a un proyecto. Gracias. No, por supuesto, nadie dice lo contrario. El tema es que yo tengo que, o sea, aclaramos para que la gente sepa de que, o que los compañeros sepan de que está avanzado el trabajo. Las propuestas siempre son buenas, no, nadie está diciendo lo contrario. Ahí Erika también un poco contaba su experiencia en el chat, dice que ella es de Neuquén y está trabajando con chicas que son de Santa Fe y de Entre Ríos. Bueno, les dice que si surge alguna articulación que van a poder hacer algo interesante. Así que bueno, gracias también por compartir un poco la experiencia, porque de eso se trata, ¿sí? De eso se trata. Bueno, ¿quién más había levantado alguien más la mano? ¿Susana? Sí. Sí, adelante. Bueno, el grupo nuestro, o sea, yo soy de Necochea, pero ya estoy en el grupo anterior, que dijo María Esther recién, con Orbes, María Esther, Marcelo y Marian. En realidad, cuando presentamos el trabajo anterior parcial, fue un tema de turismo y el incentivo del turismo del lado de ellos. Y ahora estamos todavía con 2 temas bastante lindos para trabajarlos. Y el tema de trabajo sería, bueno, somos 5 en el grupo, y el tema de trabajo sería la construcción, si logramos, ¿no es cierto?, hacer un estudio de mercado, una base de datos de la gente que necesita viviendas, o de lo contrario, alguna entrada económica. Entonces, se podría reciclar el plástico, se pica el plástico, se necesita, hay varios agentes dando vuelta, digamos. Bueno, Susana, stop. Lo mismo que le dije a los otros grupos, ¿no? Acuérdense que lo primero, digamos, que tienen que hacer es lograr construir un enunciado de problema que esté sustentado, que esté sostenido. Después viene la otra parte, que es la parte proyectiva, que es donde decimos qué vamos a hacer, cómo, con quiénes, pensamos los recursos, el financiamiento, ¿sí? Así que, bueno, todo el tiempo voy a estar volviendo sobre lo mismo, porque es parte de lo que después le da, digamos, fluidez al proceso. Así está bueno, está muy bueno. El tema, digamos, es muy difícil que yo les diga que hay un tema que no sea pertinente o que esté como... No, está bueno lo que dice, porque, digamos, nació a raíz de que los integrantes del grupo por ahí no tienen casa particular. Y como ahora, digamos, del reciclaje, limpiando, digamos, la contaminación de lo que hace el plástico en el planeta, limpiándolo, se podrían construir ladrillos, y bueno, y hasta ahí, porque es un proyecto temporal que tiene principio y que tiene fin y que alguien lo puede seguir. Pero el problema, digamos, es la falta de vivienda o la falta de trabajo. Después hay otra compañera que puso otro tema y bueno, lo vamos a tener que deliberar hoy. Ayer no nos pudimos juntar por algunas... Buenísimo. Bueno, está bueno eso ahí. Pues me parece que la conexión más directa es con la falta de acceso a la vivienda. Vamos, no se olviden que tienen que situarlo en un lugar, tener un tiempo, tener algunos datos para sustentar ese diagnóstico. Nico. Sí, una pregunta. Se va a hacer un relevamiento, seguramente vamos a hacer un relevamiento a nivel, digamos,
de lo social de la municipalidad o algún dato que figura en internet o sin un relevamiento particular que podríamos hacer. O sea, de tomar determinada zona y hacer un relevamiento de que si realmente hay falta de vivienda o hay más falta de dinero de entrada de trabajo. El tema del chico de Miramar es excelente, es re lindo. La verdad que es un tema que nos pega acá en la costa. Seguramente que va a tener 1, 2 o 3 que se van a poner en el proyecto. Está muy bueno. Eso quería decir nada más. Gracias, Susana. No, Alejandra. No, pará, Maxi. Ah, Nico, estabas vos, perdón. Sí, lo pasé. Nico y después Alejandra. Y yo hablando, Susana. Yo tengo un problema, y esta es mi pregunta. Nuestro grupo, somos 4, ya más o menos estamos trabajando, y empezamos a ver el tema de la definición del problema. Entonces, el tema es el enunciado del problema. Creo que ahí está la clave con lo que venimos hablando. Se había planteado la falta de planificación de servicios públicos en tal lugar, ¿no? Y estoy pensando en que no sé si sería ese el enunciado o poder definir cómo, supongamos, decime vos cuál podría ser correcto, mala prestación de servicios públicos o deficiente prestación de servicios públicos en tal lugar. Generalmente la idea de hablar de una baja calidad o una deficiente prestación, ¿no?, es más pertinente en este tipo de enunciados, ¿no? La gradualidad implica que uno construye un enunciado factible de ser abordado, ¿no?, en una instancia de proyecto, que es una instancia que empieza y que termina. O sea que también ahí tienen que hacer un juego para que la intervención que ustedes tienen en la cabeza, digamos, pueda ser relativamente consecuente y coherente y consistente con el enunciado que hacen. Así que yo iría por ese lado, digamos, como darle una graduación. También depende del servicio al que estén haciendo referencia. Sí. Gracias. Tengo la mano levantada de Alejandra. Sí, Maxi. En el caso nuestro, estamos con Francisco. Recién le mandé a Mira y a Mira me dijo que sí, que por ahí ella se conecta. Ahora se va a conectar porque llegaba de otra clase que tuvo. Y después la tenemos de Aranguren a Zoe, pero ella está en el turno, creo, de las 7 de la tarde. Creo que 7 de la tarde. ¿No habría problema, digamos, que lo hagamos los 4? ¿Con ella, con Zoe? No, ningún problema. No importa que estén en distintos grupos de tutorías. No, eso no. Bueno, entonces seríamos 4 de Aranguren. Estaríamos así, ¿no es cierto, Maxi? Ningún problema. Listo, gracias. Andrea. Andrea Bentancor, tenés la mano levantada. Sí, ahí estoy, no sabía cómo activar el teléfono. ¿Cómo estás? Nosotros venimos o sea, nos reunimos con el grupo, ya venimos tratando en el práctico, también lo presentamos sobre el mismo tema. Y como llego un poquito tarde a la clase, no sé si alguno de mis compañeros se preguntó por el proyecto que estamos haciendo en la zona de Metán y todo eso. ¿Alguien consultó por eso? Porque no sé si alguno de mis compañeros ya consultó porque quedamos que lo íbamos a consultar hoy. No, todavía no, así que adelante. ¿No? Dale. Bueno, nosotros estamos trabajando con una de nuestras compañeras que está trabajando en el Parque Nacional del Rey, que es un parque, bueno, obviamente un parque nacional que está en Salta y que en algún momento tuvo mucha afluencia de gente, no solamente público nacional, sino internacional, y que de pronto hoy se encuentra con una alta disminución de esa gente. Y a raíz o como consecuencia, porque en realidad es como un círculo vicioso, han dejado de prestar servicios. El parque está bastante alejado, está a 200 kilómetros de las ciudades cercanas, digamos, que podrían enviar turistas. Y bueno, nosotros nos está costando detectar cuál es la problemática, porque en realidad
como que lo vemos de distintos puntos. O sea, la problemática, porque vemos que una de las cuestiones, la problemática es que la falta de gente hace que no haya servicios en el parque, que la falta de gente en realidad es una consecuencia, por ejemplo, de la ausencia de programas de promoción. Siempre estamos hablando de turismo, ¿no? Pero también vemos una cuestión de accesibilidad, o sea, antes, por ejemplo, había una pista de aterrizaje, entonces por ahí venían aviones o avionetas, o había como traer a la gente así, hoy esa pista no se estaba usando, tampoco las rutas, y bueno, en definitiva nosotros habíamos pensado en armar un circuito turístico desde la última ciudad, que está a 200 kilómetros. En el medio, digamos, hay una ruta donde hay varios atractivos, o sea que hay varias ciudades que podrían ofrecer productos y servicios turísticos como para poder, para brindar el servicio que hoy el parque no tiene, porque por ejemplo, si alguien hace 200 kilómetros para visitar un lugar, tenés por lo menos, con suerte, 2 o 3 horas de viaje de ida, de vuelta, entonces vas a necesitar gastronomía, y bueno, la idea sería justamente que ahí en las ciudades cercanas, que son más pequeñas y que la gente puede ofrecer gastronomía autóctona o artesanías y ese tipo de cosas, armar un circuito, ¿sí? Entonces, lo que nos está costando, nosotros lo que queríamos como proyecto final es armar este circuito donde el parque ofrezca su servicio de guiada, que hoy sí tiene, con los guardaparques y todo eso, y las ciudades de alrededor pueden ofrecer también los servicios como una forma de generar trabajo, porque son ciudades que al ser chiquitas o que al ser semirurales y demás, no tienen grandes fuentes de trabajo, no tienen servicios hoteleros. Los servicios hoteleros están a 200 kilómetros, que tampoco es tanto, porque alguien podría tranquilamente pasar una noche en el hotel de la ciudad. Pero ¿cuál sería el problema, Andrea? Es que no podemos definir cuál es el problema. Y bueno, es ahí donde tienen que trabajar. Ustedes tienen, de nuevo, les pasa como les está pasando a otros grupos que lo expusieron en este rato. Tienen demasiado armadito el paquete de la idea proyecto, que no está mal, no es que eso esté mal, digamos, pero no logran, digamos, acordar un enunciado de problema, porque lo que hacen, o la dificultad, en realidad, la dificultad está en que intentan acomodar el enunciado a lo que ya tienen en la cabeza. Por eso, stop también, digamos, revisen el enunciado, piensen dónde quieren poner el foco, porque vos cuando empezaste a hablar, abriste el abanico y no cerraste, digamos, hablaste de accesibilidad, de turismo, de gente, de movilidad, o sea, un montón del Parque Nacional. Entonces, vos podés enunciar problemas en relación a esas cuestiones, o sea, lo podés centralizar en la disminución de la disminución del consumo asociado al turismo extranjero en la zona, lo podés asociar, digamos, a la baja en la tasa de movilidad externa, en la desaparición de dijiste algo de los aviones, de la pista de aterrizaje. Bueno, tenés como muchos lugares de donde entrarle, pero insisto, digamos, tienen que ir hacia atrás, centralizar, digamos, en ese paraguas amplio, bueno, ver dónde ponen el foco, hacer foco, elegir una dimensión que les interese, pensar cómo se manifiesta ese problema, dónde está el impacto negativo. ¿Es en la economía local, en la caída de la participación del sector turístico en la economía local? ¿Es en la disminución en la presencia de los extranjeros en relación al parque? Bueno, tienen que ver dónde hacen foco, dónde recortan en tiempo y en espacio, ¿no? Y ahí van a poder ubicarse mejor, sin forzarlo, porque si no es cuando lo abren demasiado y después les cuesta hacer el encuadre. Y el tema de los datos, porque esa es otra cuestión, no sabemos bien de dónde podemos sacar datos, por ejemplo, datos de cantidad y toda esa cuestión, y no sabemos si puede ser documentado. En el caso de que no haya cuestiones estadísticas. Bueno, si no hay una fuente de datos, si no hay una fuente de datos fidedigna, digamos, pueden apelar, por ejemplo, a hacer breves entrevistas con referentes clave, con actores clave. El intendente del Parque Nacional, el presidente de la Cámara Comercial Local, el presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica, que seguramente por su propia actividad les va a poder brindar información y datos, ¿no? De forma sintética y concisa, ¿no?
nadie está esperando que hagan una mega investigación para publicar un libro o un artículo en la revista, digamos, pero piensen en actores claves vinculados con su temática de interés que les permita resolver lo que ustedes necesitan. Ahí va, ahí está. Ahí, ya con eso nos sirve un montón. Gracias, Maxi. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, seguimos entonces un poquito, volvemos y retomamos con esto último, ¿no? Insistimos de nuevo en la necesidad que, bueno, que lo que ustedes revisen sea justamente el enunciado del problema, ¿no? En este caso que tenemos en pantalla, ya le encontramos varios defectos al enunciado del problema y propusimos algunas mejoras. Una vez que tenemos bien construido y afirmado el enunciado de problema, podemos empezar a preguntarnos y a trabajar con causas y consecuencias, con causas y efectos. ¿Por qué sucede la alta accidentalidad de automotores o el aumento de los siniestros viales de automotores o el aumento de los accidentes de los automotores, ¿no?, en la provincia de Entre Ríos en los últimos 3 meses? ¿No? Digo, siempre haciendo un poco de ficción, ¿no? Bueno, pensemos. Razones, causas, fundamentos, ¿no? Hay aumento de los accidentes porque las calles se encuentran en mal estado, porque las rutas se encuentran en mal estado y no tienen mantenimiento, porque los vehículos están en mal estado, porque hay conductores imprudentes. ¿Por qué hay vehículos en mal estado? Porque aumentó el número de vehículos obsoletos en la plaza, porque no se les realiza el mantenimiento correspondiente. ¿Por qué hay rutas y calles en mal estado? Porque disminuyó el presupuesto destinado a la mejora y el mantenimiento de las calzadas, porque no se iluminan y señalizan correctamente, ¿no? Es decir, tenemos causas, insistimos, que son más visibles y otras que son causas de las causas que se ubican por debajo. Y después, por encima, en la copa del árbol, ¿no?, en las ramas del árbol, tenemos los efectos negativos asociados a esa causa, a ese problema. ¿Qué genera el aumento de los accidentes? Bueno, aumenta la frecuencia de lesiones y de muertes, provoca que los pasajeros lleguen tarde al trabajo. Ese aumento en la frecuencia de las lesiones y las muertes provoca mayor presión sobre el sistema de salud, mayor gasto del sistema de salud para atender las emergencias viales, provocan que los pasajeros lleguen tarde al trabajo, provocan embotellamientos en el tránsito. Eso a su vez genera pérdidas económicas, genera mayor presión en el sistema de salud, genera un deterioro de la imagen de la empresa, por ejemplo, si los accidentes están vinculados con una empresa de colectivos, una empresa de remises, ¿sí? Ustedes van a ir viendo como en cada caso, en cada situación, ¿no?, los efectos que aparecen por un lado pueden tener algún tipo de relación más o menos directa con las causas que hemos establecido. Siempre tenemos que tratar de ir generando esta suerte de diagrama, esta suerte de red que permita ir generando las explicaciones propias del caso. Después, el árbol de objetivos, como ya les dije, surge de una suerte de transformación o de espejo donde invertimos el sentido de lo que anteriormente habíamos enunciado y determinado en el árbol de problemas. Entonces, si la alta accidentalidad de automotores la reducimos y decimos que logramos reducir la tasa de accidentes viales de automotores en las rutas de la provincia de Entre Ríos, ¿no?, ¿qué vamos a necesitar para poder lograr eso mismo, para poder lograr ese propósito? Bueno, vamos a necesitar mejorar las condiciones de las calles y las rutas, vamos a necesitar que los vehículos que transitan las calles y las rutas estén en buen estado, vamos a necesitar conductores que sean más prudentes, ¿no?, y que se apeguen a las normas en cuestión. Entonces, esa disminución en los accidentes automotores, ¿qué clase de efectos positivos van a generar? Van a disminuir la frecuencia en las lesiones y las muertes, van a provocar que los pasajeros lleguen a tiempo a su trabajo, va a disminuir la presión sobre el sistema de salud,
va a disminuir el costo económico asociado, va a aumentar o mejorar la imagen de la empresa de colectivos, ¿no? Este ejercicio del árbol de objetivos, ¿no? Como ustedes van a ver, surge no de la nada, sino de un ejercicio de transformación. Entonces, donde antes teníamos un problema y un enunciado de problema, producto de esta transformación a que la sometemos, nos encontramos con un enunciado en sentido contrario, en sentido positivo. Es decir, transformamos el problema en nuestro objetivo general. Transformamos el problema en nuestro propósito general de acción. En la misma medida donde antes teníamos las causas, las explicaciones del problema, lo vamos a transformar y a revertir para transformarlo en los medios del proyecto. Otro tanto con los efectos negativos del problema. Los vamos a poder transformar en los fines del proyecto. Este ejercicio de transformación no es automático, requiere claramente que la identificación original esté correctamente resuelta, consistentemente elaborada, para después poder someterlo justamente a esta transformación en la cual nos estamos identificando. Insisto, vuelvo un poquito para atrás. Fíjense que acá, por un lado, tenemos el árbol de problema, ¿no? Con sus causas y sus efectos, y cuando hacemos el ejercicio de transformación, en el árbol de objetivos nos encontramos con el problema resuelto, mitigado, mejorado, enunciado en un sentido positivo. Ese problema resuelto, mejorado, mitigado, enunciado en un sentido positivo, requiere justamente de que las causas se transformen en los medios. Es decir, que podamos identificar qué es lo que tenemos que hacer para llegar a ese propósito en sentido positivo. Y por otro lado, los efectos que en un momento eran negativos, cuando pasamos al árbol de objetivos, nos vamos a encontrar con efectos positivos. Entonces me parece muy interesante esto de pensar con la lógica del árbol de problemas y del árbol de objetivos, que recuerden, tiene una vinculación fuerte, ¿no? Recuerden que un poco esta es la síntesis de esto que estamos desarrollando en la clase de hoy. Insisto, no les vamos a pedir que rindan un examen donde den cuenta de esta estructura que es lógica y que es metodológica. Ahora, lo que sí les estamos diciendo es que si ustedes apelan a esta estructura lógica y metodológica, tienen altas chances o altas probabilidades de que su diseño de proyecto esté correctamente encaminado. ¿Por qué? Porque la construcción del problema va a tener una consistencia lógica y una coherencia propositiva tal que resuelta esta primera parte del diseño del proyecto, esta primera parte de la cocina, ustedes se van a encontrar, digamos, con buena parte del camino que deben recorrer resuelto de una forma óptima. Entonces, insisto, esto no es ni para que se lo aprendan de memoria, ni para que se asusten, especialmente aquellas personas que quizás están más alejadas del training, ¿no?, metodológico de esto que estamos presentando. Y por eso también la insistencia en que trabajen en grupos y en equipos, porque es mucho más fácil encarar un ejercicio de estas características si lo hacen de forma compartida con compañeros y compañeras de la diplomatura que si lo hacen de forma individual o si lo hacen de a pares, ¿no? Entiendan que el sentido pedagógico de la insistencia que estamos poniendo en el trabajo en grupos o en equipos también tiene que ver con, bueno, la experiencia que tenemos en hacer estas cosas desde hace algunos años y, bueno, saber qué es lo que funciona un poco mejor y qué es lo que por ahí no funciona tanto. Hasta acá, ¿algún comentario, alguna pregunta? Sí, Maxi. Sí, adelante. Yo te puedo leer lo que estamos redactando. Nosotros tenemos formado un grupito de WhatsApp entre las chicas y estábamos redactándolo al problema. ¿Puedo leértelo a ver qué opinás?
Dale, así les hago una devolución y después le doy la palabra a María Simona. Dale. Localizar a los artesanos de la madera de la ciudad de Maciá en un mismo espacio físico para mejorar sus condiciones laborales en los próximos 4 años. ¿Cuál sería el problema? Pero ese es el objetivo del proyecto, no el problema. Y la idea, el problema es localizarlos en un mismo espacio físico, porque ellos están trabajando en los fondos de sus casas en condiciones, en malas condiciones, muy precarias, y lo que lleva a que los desperdicios de madera contaminan la tierra, las napas de agua, quedan muchos residuos que atraen ratas y demás. Bueno, entonces ahí el problema sería algo así como, provisoriamente podemos decir, la falta o la carencia de un espacio físico unificado en condiciones sanitarias y ambientales, o sanitarias, ambientales, industriales, por decirlo de alguna forma, necesarias para bla, 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 bla. Pero ahí lo que ustedes enunciaron ahí es el objetivo de lo que quieren hacer. Estamos. Bueno. Gracias Muchas María gracias. Julieta. Vanessa dice, ¿nosotros podemos trabajar sobre un problema real o se puede crear uno solo para la actividad de trabajo final? No, ustedes pueden pueden construir ese problema, pero tiene que tener algún nivel de anclaje con la realidad, porque esta diplomatura, digamos, tiene una preocupación por el desarrollo territorial. Y el desarrollo territorial, digamos, es una preocupación que está anclada, digamos, con la realidad, con la conexión del territorio, con las cosas que pasan en las comunidades. Ahora, Vanessa Omesi, lo que pasa es que yo soy de Paraná y mi compañera es de Chajarí y mi otro compañero es de Reconquista. Somos de 3 lugares distintos. Entonces, bueno, ahí ustedes pueden elegir uno de esos 3 lugares y construir un problema ad hoc o trabajar con un lugar que conozcan por otro motivo que no sea su propia comunidad. Pero sí, la construcción la pueden hacer ustedes, después la tienen que poder, digamos, amalgamar y fundamentar. Gracias, Jorge, por el comentario. Bien, seguimos, son 16:27, seguimos un ratito más ya, la última parte. Bueno, decíamos recién, se supone que hasta acá, después de un trabajo que ustedes se darán cuenta lo exhaustivo que es, ¿no? Construimos esta matriz, estos árboles y logramos sacar en limpio una primera aproximación del problema, sus causas y efectos, y con el ejercicio de reversión tener una idea, un acercamiento al propósito, al objetivo, ¿no? Identificar medios y fines, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer? Por supuesto, a grosso modo. Ahora, una de las cosas que nos suele suceder cuando enfrentamos este tipo de situaciones es que no tenemos una única vía de solución o una única vía de salida para el abordaje de nuestra situación problemática, sino que nos encontramos con posibles caminos para abordar una situación. Yo les puedo decir, bueno, en la facultad queremos mejorar la permanencia de los estudiantes que cursan carreras virtuales, que cursan carreras a distancia. Bueno, ¿qué alternativas tenemos en la facultad o en la universidad para mejorar, ¿no? la tasa de permanencia de los estudiantes virtuales? Bueno, una alternativa puede ser que hagamos becas de conectividad y entreguemos chips en los celulares y módems para que se conecten gratuitamente. Otra alternativa es que hagamos convenios con las municipalidades para que los puntos digitales estén abiertos por la tarde, ¿no? Y que permitan que los estudiantes de las carreras de las facultades de la UNER vayan a cursar haciendo uso de la infraestructura de los puntos digitales. Otra alternativa es, como tenemos estudiantes relevados en ciudades que no tienen punto digital y no tienen facultades en territorio, pero son estudiantes de carreras virtuales, bueno, otras alternativas es que hagamos convenios para que proveedores locales de Internet les brinden un servicio con una tarifa especial de estudiante, ¿no?
en las casas donde residen, que se puedan conectar a Internet de forma permanente, pero con una tarifa que esté subsidiada, diferenciada, bonificada. De repente, esas tres alternativas, esos tres caminos, ¿no?, pueden ser intentos de solución al problema que está relacionado con, bueno, las dificultades para sostener la matrícula de los estudiantes que cursan carreras a distancia a través de entornos virtuales en la Universidad Nacional de Entre Ríos, ¿sí? Bueno, y tenemos esas tres posibilidades, esas tres alternativas. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer como parte de este ejercicio de elaborar el diseño de proyecto es, de este abanico o conjunto de alternativas, es trabajar en función de determinar cuál de esos caminos posibles nos resultaría más factible, más viable, ¿no? Uno de los supuestos es que si actuamos sobre las causas más profundas vamos a estar en mejores condiciones de resolver el problema. Pero también tenemos que tener en cuenta que la elección de la alternativa o estrategia de acción no solamente tiene que ver con una cuestión de deseo y de posibilidad, sino que tenemos que tener en cuenta, digamos, que la decisión debe tomarse en base a un conjunto de criterios. Criterios que tienen que ver o que pueden tener que ver con los intereses, los deseos o las motivaciones de los beneficiarios del proyecto. Esto es, no solamente poner en juego lo que nos interesa o importa, sino preguntarle a la gente, a las personas que habitan en esa comunidad, en ese territorio, que van a ser beneficiarios y beneficiarias del proyecto. A ustedes, de estas tres alternativas, ¿cuál es la que les resulta más interesante, más pertinente, ¿no? También la alternativa la vamos a definir en función de los recursos económico-financieros que tengamos disponibles. La podemos definir en función de resultados de estudios sociales, institucionales y ambientales, ¿no? Queremos hacer un barrio para beneficiar a una determinada comunidad, pero necesitamos tener certeza de que el terreno que tenemos disponible, porque es tierra fiscal, no es un terreno inundable. Es un terreno que está en condiciones de ser intervenido para generar un barrio, que no sea un terreno que esté junto a un basural a cielo abierto. Entonces, construyo 20 casas al lado del basural, ¿entendés? Instalo 20 familias, sí, les resuelvo la situación de vivienda, pero no es la mejor alternativa de acción porque los estoy exponiendo a una situación de agresión a la salud, de contaminación ambiental. Después también, a veces la estrategia o la alternativa de acción la tenemos que tomar en función de el mandato o el interés de una entidad ejecutora potencial, ¿no? Muchas veces, ¿no?, el mandato en relación a una alternativa puede tener que ver con la manda de quien financia el proyecto. Bueno, nos financia la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, pero nos pide que prioricemos las alternativas en donde las protagonistas de la intervención sean preferentemente mujeres vulnerables, ¿no? Entonces, tenemos que buscar emprendedoras que sean mujeres vulnerables, además de emprendedoras, para poner en marcha esta alternativa. David, tenés la mano levantada. Hola, buenas tardes, Maxi. Mira, te quería hacer una presentación. Nosotros tenemos dos propuestas. Todavía no nos decidimos, pero mira, yo creo que estamos diciendo que me parece que el proyecto a presentar sería a ver qué te parece. O sea, lo abocaríamos a través del trabajo social, ¿sí? Ya que yo estoy cursando una licenciatura en trabajo social, me gustaría poder articular, por ejemplo, un gabinete de asistencia social a la comunidad para descentralizar diferentes organismos, ¿no? ¿Y qué pasa? Sería con la ayuda de las universidades. ¿Y cuál sería el problema a resolver? A ver, a lo mismo que al grupo anterior. Revisemos cuál sería el enunciado de problema que ustedes apuntan a resolver. O sea, dar asistencia a personas de la comunidad que no tienen los medios a veces cómo poder defenderse. Por ejemplo, una persona que no sabe redactar una carta en violencia de género,
puedo decir, en el sistema escolar, acá los asistentes sociales ayudar a hacer esa carta para presentarla en la dirección escolar o en el consejo, en el consejo escolar. Así un montón de problemáticas más, ¿no? Dando la asistencia, por ejemplo, bueno, llega una persona que no sabe cómo ir a hacer una denuncia, bueno, asistirlo, bueno, mirá, no, la denuncia no se hace acá, pará, vamos a orientarte qué documentación tenés que presentar y te vamos a derivar directamente al Defensoría de la Mujer. O sea, poder intervenir y dar una asistencia a problemáticas de la sociedad, pero derivándolas a los organismos pertinentes, desde el lado, ¿no? Articulando con la universidad, que son a futuros licenciados de trabajo social, que le dé la posibilidad también de generar un puntaje y articular también con los municipios aledaños. No sé si se entendió, pero creo que no estoy redactando bien el problema en sí. Vos algo que tenés muy claro es la secuencia de objetivos, acciones en relación al proyecto, pero ahí lo que está faltando es el enunciado de problema. Te acercás a algo así como estamos pensando en personas que no tienen medios para acceder a asistencia social. Entonces, ahí se están acercando a ese universo, pero falta todavía una construcción más concreta y tangible del... Perfecto, entonces si ahora me pongo a redactar bien más o menos por dónde voy. Gracias por tu aporte. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Decía que van bien encaminados en relación a la idea que tienen, al recorrido que tienen como secuencia de acciones para llevar adelante y atender un objetivo. Y se acercan al enunciado de problema cuando dicen que están preocupados por la falta de acceso a las prestaciones sociales de personas en condición de vulnerabilidad. Ahí se vinculan con el universo, ¿no? Que tiene relación con, digamos, la problemática social, que además es una problemática compleja, es interdimensional, requiere un abordaje interinstitucional. O sea, ustedes están en un universo donde se están acercando a una construcción de problemas, pero tienen que hacer foco, digamos, tienen que poder hacer foco, hacer un recorte, seleccionar una dimensión, esa dimensión situarla en un territorio, situarla en un tiempo. ¿Dónde van a poner? El foco puede ser, bueno, en relación a situaciones de vulnerabilidad social, en condición de violencia de género, pueden ser situaciones de pobreza asociada a la falta de acceso al alimento cotidiano, puede ser una atención destinada a adultos mayores de 60 años, pensando en, bueno, no, digo, ahí ustedes están queriendo acercarse, tienen un despliegue, saben lo que quieren hacer, como en otros grupos tienen la idea a dónde quieren llegar, pero les faltan algunas revisiones del enunciado de problema propiamente dicho. Insisto, yo les voy a dejar para leer después de la clase de hoy un texto bastante cortito que tiene como objeto, bueno, que puedan revisar sus propios enunciados y 3 o 4, digamos, propuestas de enunciados correctamente formulados para que, bueno, puedan ver en ejemplos hacia dónde queremos ir. María Rosa. Hola, perdón, estaba hablando también con el micrófono apagado. Bueno, nosotros fue una de las temáticas que tiramos, porque todavía estamos indecisos en nuestro grupo, que qué temática tomar. Yo había tirado lo de residuos urbanos, la eliminación de los residuos urbanos, y ahí se desencadena un montón, tanto de la problemática está como residuo urbano, y se desencadena un montón de visiones, por decirlo de esa manera, sobre qué visión vamos a tomar si desarrollamos ese tema, si a nivel impacto ambiental, a nivel sociocultural, a nivel salud, a nivel económico, porque también tiene mucha rentabilidad la basura. Entonces hay un montón de visiones, o sea, con una sola temática que a muchos, lo estoy escuchando, que a muchos les surge, para desarrollar, digamos. Ahora, el problema es el residuo urbano como tal, como solo
o tenemos que ponerle otro más, desarrollo territorial, eliminación de residuos urbanos o algo así. En la misma línea, María Rosa, que al grupo anterior, digamos, ustedes tienen el tema, digamos, tienen una inquietud en torno a un tema, pero ¿cuál es el problema? ¿No? El problema es la proliferación de microbasurales a cielo abierto en los barrios de la ciudad X. El problema es la contaminación de los cursos de agua de la localidad H a partir del vertido ilegal de residuos. Claro, nosotros la problemática acá tenemos porque, o sea, ya están todos los informes que se han hecho, todo a nivel municipal, eso lo conseguimos, pero acá el gran problema que tenemos es cómo eliminamos nosotros, los ciudadanos, la basura. No hay un control, no hay una separación desde nuestra casa, digamos, la basura. Nosotros tenemos una planta de residuos hace muchos años, antes también era cielo abierto, una planta de residuos que también clasifica la basura. Entonces, también de esa forma sería un poco fácil ir a una planta, ver cómo trabajan, qué es lo que venden, qué es lo que separan, qué es lo que vuelca para hacer, qué sé yo, no sé, abonos, no sé. Pero digamos, nuestra problemática en sí está desde el inicio de la basura, los que iniciamos la basura, los que sacamos la basura, cómo la sacamos para su planta, digamos, final. No sé si me explico. Sí, me queda claro, me queda bien claro. Bueno, ahí tienen que seguir revisando, digamos, cuál es el problema. Si el problema está, insisto, está asociado con la falta de separación domiciliaria de residuos, si el problema está asociado con la existencia de basurales que generan contaminación en distintos espacios abiertos de la localidad, ¿no? Eso lo tienen que definir ustedes, digamos. También es una temática común, porque en nuestro grupo está un chico de Salta, que no sé si está acá ahora. Él había hablado sobre los artesanos, el tema de los artesanos, que también son temáticas comunes a montones de ciudades, digamos. Pero como tenemos a veces pocos datos para sacar de lo que es la artesanía en sí. Sin embargo, del residuo quizás haya un poco más de datos para sacar, a desarrollar, digamos. Pero todo eso está en discusión en el grupo, qué temática vamos a tomar. Pero el tema de los residuos creo que es un tema que a mí me preocupa demasiado como agente de salud, desde los patológicos, desde todo. La eliminación de residuos me preocupa ahí demasiado. Bueno, ahí tenés una dimensión, una particularidad, una corriente de residuos que son los residuos patológicos. Son un tipo de residuos que no se generan en cualquier lado, porque los patológicos se generan en los operadores de salud, ¿no? Patológicos o biopatogénicos, que es el nombre técnicamente correcto. La eliminación es distinta, la recolección es distinta, el tratamiento es distinto. Ahí está, ahí pueden meterse por ese lado, pueden ponerse a investigar sobre ese tema en particular. Hay una normativa, hay leyes, digamos, que regulan la eliminación. Ahí va, buenísimo. Así que vean, por ejemplo, digo, si quieren agarrar por ese lado, vean el caso de Jujuy, ¿no? La provincia de Jujuy tiene una particularidad, que es que tiene una planta propia que gestiona el gobierno provincial, ¿no? A diferencia de otros lugares, como es el caso de la provincia de Entre Ríos, donde la gestión de esos residuos especiales viene por el lado de un operador privado. Bueno, el caso de Jujuy tiene un operador público, beneficios o fortalezas y debilidades. Sí. Y aparte hay mucho, o sea, ahí hay una cuestión redituable para algunos, ¿no? Porque los que se eliminan en Entre Ríos van y se destruyen o se tratan en la provincia de Santa Fe.
no, ni siquiera tenemos nosotros una planta, que yo sepa, una planta que trate los residuos patológicos. No, sí, sí hay. Hay dos operadores en esas corrientes de residuos en Entre Ríos. No recuerdo cuál trabajaba con cada tipo, pero hay una en la zona de Gualeguay y otra en la zona de Concordia. Claro, no la desconocía. Claro, es del otro lado. Nosotros acá va a Rosario. Claro, el del lado de la costa de Paraná muchas veces va a Y Rosario se por un paga tema por kilo. Claro, va por un tema de cantidad de kilómetros. Bueno, pero ahí tienen un punto de entrada interesante y vos ya tenés conocimiento y cierto manejo del tema, así que pueden, Sí. ahí pueden ir metiéndose en el tema y bueno, ir buscando también alternativas. Muchas veces lo que les va a pasar es que van a tener que ver qué pasó en otros lados, ¿no? Cómo lo resolvieron en otras ciudades, en otras provincias, en otros lugares del mundo, porque a ver, acá estamos también en una instancia que es de creación, que es de elaboración, que es de creatividad, así que no tengan miedo de, digamos, presentar proyectos que sean ambiciosos en el buen sentido, no tengan miedo de pensar soluciones innovadoras, que incorporen tecnología, digamos, que tengan que ver con cosas que se hacen en otros lugares del mundo o en otros países, ¿sí? En eso, siéntanse también libres de jugar un poco, porque este espacio también tiene que ver con eso, no con repetir recetas de cosas que ya se vienen haciendo, ¿no? Sino que ustedes también se animen a jugar un poco, ir un poquito más, ¿sí? Es decir, no quedarnos pensando en la solución para, por ejemplo, el tema de los residuos, que es un tema frecuente cuando se piensan proyectos locales y comunitarios, no quedarnos solamente pensando estrategias o alternativas de acción asociadas a la separación en origen o a la separación domiciliaria, ¿no? Sino que, bueno, investigar, digamos, alternativas vinculadas con el aprovechamiento de la fracción orgánica para la realización de compostaje, la realización o el aprovechamiento a través de biogás, alternativas asociadas con la biomasa, por ejemplo, ahí que alguien estaba hablando hoy del sector vinculado con el sector forestal, o sea, no tengan miedo de meterse en los temas, de investigar, de preguntar, si quieren información sobre alguna cuestión en particular o algún asunto y no saben muy bien por dónde empezar a buscar, con quién hablar o a quién requerirle ayuda, bueno, tráiganlo a la tutoría, pongan un comentario en el foro, con mi grupo estamos trabajando en tal cuestión y nos gustaría recibir ayuda, documentos, investigaciones, ¿no? Para eso estamos metidos un poco en este baile y por eso nos estamos tomando también este tiempo, ¿no? Porque queremos que sus proyectos realmente estén maduros, estén interesantes, que podamos imaginarnos una instancia de presentación, estilo feria de proyectos, que realmente la podamos aprovechar y disfrutar. Silvina. Gracias, Maxi. De nada. Sí, Maxi. Lo que quería comentar un poquito, escuchando a todos los compañeros, por ahí cuando uno define un problema, es como que genera un poco de confusión. Entonces, la pregunta clave sería, ¿por qué quiero hacer lo que quiero hacer? Entonces ahí vamos a definir cuál es la problemática que se va a abordar. ¿Por qué quiero hacer este proyecto? ¿Qué quiero solucionar? Y por otro lado, tener muy en cuenta la parte subjetiva, porque muchas veces no se tiene en cuenta la población o lo que opina la población a la que va dirigida el proyecto, y porque es un pensamiento que uno tiene. Entonces, pensar los proyectos desde la parte objetiva, es decir, escuché a las personas referentes del barrio, supónganse, o alguien de algún grupo comentó tal cosa, tal problemática, y por eso es necesario el proyecto. Y voy a poner un ejemplo cortito para que se entienda que a veces los proyectos están ideados de atrás de los escritorios sin escuchar a las personas, a las poblaciones objetivos. En Buenos Aires, en la Villa 31, se hicieron casas nuevas, preciosas, que dan, cuando uno llega a Retiro, los que viajen a Buenos Aires se van a dar cuenta,
unas casas muy lindas, muy vidriadas, muy bien pintadas, para retirar a la gente que estaba en la Villa 31 y hacerle todo nuevo, ¿no? Y a su vez sacarlo de alrededor de la terminal de ómnibus, porque ya estaban incomodando la terminal, por la inseguridad y demás. Hicieron las casas, se las adjudicaron a las personas de la villa, pero las personas de la villa no se quisieron trasladar a las casas nuevas. Las están subalquilando. ¿Por qué? Porque se rompe todo un círculo, toda una cultura que hay dentro del barrio, que ellos ya están acostumbrados a moverse en ese lugar, y tampoco fueron consultados si ellos querían trasladarse o no trasladarse. Entonces, se hace desde una gestión de gobierno y no se pregunta a los involucrados o a los beneficiarios si realmente es eso lo que querían, ¿no? Entonces el proyecto está muy lindo, si uno lo ve desde el lugar de uno, dice, ay, mira qué lindo, las casas, se las dieron, demás, pero a la gente involucrada no se les preguntó nada. Entonces, tener en cuenta eso, a quién va aplicado y qué piensa esa gente, ¿no? Cortito, porque si no, es muy largo. Buenísimo, Silvina. Muchas gracias por traer ese comentario. Algo dijimos en esta clase y también en clases anteriores, pero yo aprovecho tu comentario, ya como para ir cerrando un poco este punto, ¿no? Porque nos quedan algunos minutos. Tenía algunas cositas más para decir de la estrategia y demás, pero prefiero dejarlo para la semana que viene, ¿no? Como para poder detenernos en eso, porque es un tema que también requiere, digamos, un cierto entrenamiento. Para quedarme con esto que acabas de plantear, antes de colocar la consigna en pantalla y comentarla, que me parece que es un desafío, ¿no? Siempre es un desafío. O sea, siempre salir de la zona de confort y del lugar de comodidad, siempre es un desafío. Y este planteo que vos hacés, o esta mirada que aportás, que tiene que ver con, uno de los principales errores, una de las principales falencias en el diseño de proyectos es la proliferación de proyectos hechos a través de un escritorio, ¿no? Por supuesto que es mucho más fácil resolver un proyecto a través de un escritorio, llenar un formulario y punto. Seguramente vamos a cumplir tanto con la consigna del trabajo práctico como con un jefe o jefa que nos pida resolver de esta forma. Pero, como que les quede claro, digamos que el desafío está justamente en transitar ese camino que es el que le estamos proponiendo y que es el que Silvina planteaba, ¿no? Pensar proyectos que estén anclados al territorio, es decir, que no respondan a una consigna teórica, ¿no?, de escritorio, sino que respondan a una necesidad del territorio, a una demanda o a una inquietud de la comunidad, ¿sí? Y para eso hay que ir y hablar con la gente. Hay que investigar, hay que preguntar, hay que tomarse el tiempo de juntarse con el presidente de la Cámara Comercial, con el referente del Círculo de Hoteleros Gastronómicos, con el presidente de la Unión Industrial, con el concejal que vive en el barrio, que conoce la realidad, con el grupo de la Asamblea Ciudadana o de la Comisión Vecinal. Digamos, hay todo un desafío ahí, ¿no? Hay todo un desafío que me parece interesante, ¿no?, que se pueda poner arriba de la mesa y como una interpelación para cada uno y para cada una. Bueno, como les decía, me quedó un punto más por desarrollar relacionado con la estrategia, pero como ya estamos en tiempo, en horas, mejor dicho, no quisiera extenderme más, prefiero, digamos, dejarlo para la próxima clase, que es el martes que viene, y que podamos retomar desde ahí. Como bien dice Adriana en la pregunta, hay planteado un paro nacional para el próximo jueves, así que no va a haber espacio de tutoría sincrónica, es decir, ustedes no se van a tener que conectar el jueves a la tutoría en el horario habitual por el paro que está planteado, pero de todas formas les dejamos una consigna, ¿no?, que es la que está en pantalla, con la idea de que puedan seguir trabajando, ¿sí? ¿No? Que les quede planteada la consigna, digamos, que la podamos recuperar el martes que viene y también el jueves que viene en la tutoría. La consigna
no es ni más ni menos que lo que hemos venido diciendo y pidiéndoles hasta acá, ¿no? Pero ahora sí, ya les vamos a pedir que la vuelquen en un comentario conciso y concreto en el foro y que cada participación esté firmada por los integrantes del grupo, ¿no? Lo coloca una sola persona, no es necesario que los 4 o los 5 integrantes repitan el mismo contenido, con que lo haga una sola persona está bien, pero por favor que esté firmado, ¿no?, por cada uno de los integrantes del grupo, es decir, que aparezcan los integrantes del grupo. Y lo que tienen que elaborar y volcar en el foro que vamos a abrir exclusivamente para ello es justamente el enunciado de problema, ¿no?, en el que ustedes están trabajando. Que, insisto, esté anclado en el territorio local o regional. Lo pueden ilustrar, no es obligatorio, pero lo pueden ilustrar. Pueden colocar una fotografía, una imagen, una tabla de datos, ¿no?, que tenga que ver con el problema al que están haciendo referencia. Pueden citar también, pueden citar algún estudio o alguna investigación que les sirva para profundizar, ¿no? Pero esto es optativo, es opcional, no es obligatorio. Lo obligatorio es que ustedes cumplan con la construcción del enunciado de problema, ¿no?, la vuelquen en el foro y lo firmen, ¿no? Recuerden que les estamos pidiendo que no repitan enunciados. Entonces, pueden trabajar temas parecidos, pueden trabajar encuadres parecidos, puede haber 5 grupos que estén trabajando cuestiones relacionadas con la vivienda en general. Pero lo que no van a poder hacer esos 5 grupos es trabajar todos el enunciado, la falta de viviendas destinadas a la clase media, ¿no? Digo, cada uno va a tener que ir dándole su tono y su impronta. Y ahí también va a haber un desafío porque nos va a obligar a que pongamos en juego la creatividad, el conocimiento del territorio, ¿no?, la especificidad propia de lo local o regional. Así que bueno, esta consigna que está en pantalla, pueden hacer captura, pueden tomar una fotografía en el celular. De todas formas, les va a quedar este material a disposición, como ha quedado el de las clases anteriores en el aula virtual, y va a estar el foro abierto para tal fin, ¿no? Vamos a hacer un único foro para todos los grupos, ¿no? Este foro no va a ser por grupo ni por tutoría, sino que va a ser uno solo para todas las personas que participan de la diplomatura. ¿Se entiende? De mi parte, si no hay comentarios, si no hay preguntas, cerramos la clase por acá. Gracias, que tengan buena semana. Queda la consigna planteada, entonces recuerden que el jueves no hay tutorías y nos volvemos a encontrar el martes que viene, que es 14 de mayo, a la misma hora y por el mismo canal. Buenas tardes. Nos vemos el martes.